Es un placer presentaros hoy la obra que lleva por título El peor de los venenos, de la que soy autor y que en su día fue calificada como la primera novela policial del ámbito farmacéutico. Yo no me he atrevido a decir tanto porque estoy seguro de que ha habido otras novelas negras o de este tipo que afectan al medicamento y al sector farma. Pero en fin, como así fue calificada en una presentación pública, pues os lo transmito. El peor de los venenos es una novela, ya digo, policial. Como tal, pues tiene muchos ingredientes de este tipo de novelas, de este género, pero en este caso la trama se centra en la falsificación de medicamentos. Una lacra que empezó hace ya muchos años. Cuando yo me iniciaba en el mundo farma, allá por los años 70 del pasado siglo, ya tuve conocimiento de falsificaciones. Pero después, en otra etapa mía profesional, en la Agencia del Medicamento, ya tuve que trabajar directamente con ellos, con la falsificación. Así pues, conociendo el problema, me pareció que si tenía que hacer una novela de este género sobre farmacia y medicamentos, pues era ideal utilizar la falsificación de medicamentos. Bien, hubo varias razones adicionales para generar una trama sobre medicamentos falsificados. Como ya he dicho, se trata de un problema que no es de hoy, pero que sin embargo la globalización ha ampliado notablemente y hoy por Internet, no importa el país, puede llegar un medicamento falsificado a cualquier persona. Es decir, el problema que hace casi medio siglo yo conocí en Extremo Oriente y que después supe que se había transmitido o se había transferido a Hispanoamérica, hoy es un problema ya mundial. Y de hecho, pues incluso la Unión Europea ha tenido ya que tomar cartas en el asunto y producir una directiva, que es la 62 del año 2010, que ya ha sido debidamente traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico para prevenir la entrada y circulación de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro, es decir, lo que todos conocemos como laboratorio farmacéutico, almacén mayorista, oficina de farmacia o servicio de farmacia hospitalaria. Bueno, pues este hecho ilustra sobre la importancia que hoy tiene la falsificación de medicamentos y su trascendencia sobre la salud pública. Puedo deciros también que en un momento dado hasta el 10% de los medicamentos que circulaban por determinadas áreas de Estados Unidos eran falsificados. Esto obligó, por ejemplo, a las autoridades canadienses que tienen un sistema muy estricto de control de medicamentos y que eran conscientes que buena parte de su población se surtía de medicamentos en Estados Unidos, pues a calcular que hasta el 1% de los envases de medicamentos que se utilizaban en territorio canadiense serían falsificados. Es decir, hablamos de un problema importante y en este sentido, una de las cosas que me movió a escribir El peor de los venenos fue precisamente informar o dar más difusión al problema de la falsificación de los medicamentos. En lo anecdótico del peor de los venenos hay un aspecto que quiero resaltar y que ha sido muy bien acogido por los lectores de nuestro entorno. Y ha sido, en este caso, pues el recoger previa autorización personajes reales. En concreto, nuestro ínclito profesor Francisco Zaragoza, que amablemente se prestó a que
su imagen pues apareciese dentro de la narración. También un gran farmacéutico, uno de esos profesionales que marcan en el ámbito público, como fue Luis Domínguez, que se jubiló después de 20 y tantos años llevando el área de estupefacientes y psicotropos, accedió amablemente a que le pintásemos en El peor de los venenos. Tengo que decir que en este caso a Luis Domínguez no le llamamos así, sino que le llamamos Domingo Arqués, para hacer una pequeña traslación, pero esta figura, al igual que la del profesor Zaragoza, son reales y realmente pues les estoy muy agradecido y estoy muy contento de haber tomado esta decisión y haberlos incluido en la galería de personajes. Finalmente, cuando estaba terminando el último de los manuscritos y alguna de las adaptaciones, pues me hice la pregunta, las preguntas de todo escritor al final de una obra cuando se va a depositar en el registro de la propiedad intelectual. La primera es si habría escrito un bodrio. Evidentemente, no puedes esperar respuesta a ella, así que te concentras en otras mucho más prácticas. ¿Quién puede disfrutar de esta obra? Bueno, básicamente yo creo que cualquier profesional de la farmacia, de la farmacología y un poquitín por ampliación de la medicina práctica o de la medicina deportiva, pues encontrará en El peor de los venenos una narración, una ficción, pero que si no está sucediendo, podría suceder o podría haber sucedido. De hecho, hay partes de la acción del peor de los venenos que realmente sucedieron, como fueron los robos de medicamentos en gran escala. Segunda, sería para el lector lego, el lector que no participa de la profesión farma o no de las acciones biomédicas, pues podrá entender con El peor de los venenos que los medicamentos deben tratarse de modo tremendamente cuidadoso y que no son simplemente pequeños envases que se apilan o se almacenan en tiendas detallistas o en almacenes mayoristas. Hay muchísimas cosas que no voy a citar porque alargaríamos enormemente esta entrevista y no aportaría mucho, pero que si concienciamos un poco a la sociedad de la importancia que tiene un medicamento de calidad, cosa que solo se puede garantizar si circula a través de la cadena legal de suministro en la cual hay numerosos profesionales, la mayor parte farmacéuticos, teniendo cuidado de que ese medicamento, ese envase que va a llegar a un paciente, sea mediante dispensación ambulatoria o sea por llegada a una cama de hospital, pues que ese medicamento ha sido debidamente producido y ha sido conservado con todas las garantías hasta que se administra. Y que hay que desconfiar de toda una serie de prácticas incluidas, pues por ejemplo, la adquisición de medicamentos de prescripción en esas páginas web tan accesibles, pero que ahora felizmente, por lo que al menos lo que me han dicho personas de las fuerzas de orden público, ya no están tan accesibles en Internet, sino que están en la Deep Web, por así decir, en la parte más oculta de Internet, lo cual ya tendría que llamar la atención de cualquiera que crea que puede mejorar su rendimiento u obtener un remedio a una patología, pues, por ejemplo, incurable o que no tiene hoy por hoy solución.